Bienvenidos, viajeros del misterio y lo desconocido. Hoy nos adentramos en un mundo donde la lógica no siempre tiene respuestas y donde los secretos se esconden en las sombras. Desde casas embrujadas hasta señales del espacio exterior, prepárense para descubrir los 5 misterios más desconcertantes de los últimos tiempos. Algunos de ellos siguen confundiendo a científicos, otros han dado pie a teorías de conspiración, y unos cuantos, quizás nunca se expliquen del todo. Así que, si eres de los que no temen explorar lo inexplicable y te encanta cuestionar la realidad, este es tu lugar. Suscríbete y ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar te hará dudar incluso de lo que creías saber. Comencemos con el primero. El enigma te espera. La mansión Winchester, la casa que nunca dejó de construirse. ¿Qué harías si creyeras que fantasmas te están persiguiendo y que construir sin parar es tu única forma de sobrevivir? Esto no es el guión de una película de terror, es la historia real de Sarah Winchester, la mujer que construyó una de las casas más extrañas y desconcertantes del mundo, la mansión Winchester. Ubicada en San José, California, esta casa tiene algo que la hace única. Es un verdadero laberinto lleno de secretos, pasadizos ocultos, escaleras que no llevan a ningún lado y puertas que se abren al vacío. Pero lo más inquietante no es su diseño, sino por qué fue construida así. Déjame contarte su historia. Todo comienza con una tragedia y una maldición. Sarah era la viuda de William Wirt Winchester, el heredero de la famosa empresa de armas Winchester Repeating Arms Company. Y aunque ella heredó millones de dólares, su vida estuvo marcada por el dolor. Su hija murió poco después de nacer y su esposo falleció de tuberculosis años después. Devastada por el luto y la culpa, Sarah buscó respuestas en el mundo espiritual. Fue entonces cuando un médium le dijo algo que cambiaría su vida. Está siendo perseguida por los fantasmas de todas las personas que murieron por los rifles Winchester. La única forma de evitar que te atrapen es construir una casa y nunca dejar de construirla. Y aquí empieza la parte extraña. Una construcción interminable. En 1884, Sarah compró una pequeña casa de campo y comenzó a ampliarla. Pero no se trataba de una simple remodelación. Contrató a obreros que trabajaron día y noche durante 38 años sin parar. Y lo que construyeron no tiene sentido alguno. La mansión terminó teniendo 160 habitaciones, 40 escaleras, muchas de las cuales no llevan a ningún lugar. 2000 puertas, algunas que se abren contra paredes o dan al vacío. 47 chimeneas, pero no todas conectan con el exterior. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué construir así? Algunos dicen que Sarah creía que si los fantasmas intentaban atraparla, se perderían dentro de la casa. Una estrategia de distracción sobrenatural. Símbolos y supersticiones. Pero no es solo el diseño laberíntico lo que llama la atención. Sarah también tenía una obsesión con el número 13. Había 13 escalones en muchas escaleras. Los candelabros se modificaron para tener 13 velas. Incluso algunas ventanas tienen 13 paneles. Según la numerología, el número 13 tiene significados místicos. ¿Estaba Sarah intentando protegerse con algún tipo de magia? ¿Está la casa embrujada? Después de la muerte de Sarah en 1922, la construcción se detuvo de inmediato. Los obreros literalmente dejaron las herramientas donde estaban. La casa quedó exactamente como ella la dejó. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más espeluznante. Muchos dicen que la casa está embrujada. Guías turísticos y visitantes han reportado sombras moviéndose por los pasillos, puertas que se cierran solas, susurros en habitaciones vacías. Y, por supuesto, está la famosa Sala Azul, donde Sarah realizaba sesiones de espiritismo para comunicarse con los espíritus. Se cree que esta sala era su santuario personal y que ahí recibía instrucciones de los fantasmas sobre cómo seguir construyendo la mansión. El final de la historia. Sarah Winchester murió mientras dormía en su cama a los 83 años. Y, aunque la construcción terminó ese día, la leyenda sigue viva hasta hoy. La mansión Winchester es ahora un museo y uno de los destinos favoritos de los cazadores de fantasmas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sarah realmente construyó este laberinto para escapar de los fantasmas o fue una víctima de su propia mente atormentada? Sea cual sea la verdad,
La mansión Winchester sigue siendo un lugar que despierta más preguntas que respuestas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en este laberinto embrujado? Déjame saber en los comentarios si crees que los fantasmas realmente la perseguían o si todo fue producto de una mente en crisis. Y no olvides suscribirte para más misterios como este. La señal WOW. 1977. El espacio es inmenso y está lleno de secretos. Pero, ¿qué pasaría si una de esas estrellas le hubiera enviado un mensaje a la Tierra? Esto no es ciencia ficción, es la historia real de la señal WOW, un misterio que lleva más de 40 años desconcertando a científicos y entusiastas de lo paranormal. Déjame contarte cómo un simple vistazo al cielo en 1977 nos dejó una pregunta que hasta hoy no hemos podido responder. ¿Fue un mensaje de otra civilización o solo una coincidencia cósmica? El 15 de agosto de 1977, un astrónomo llamado Jerry R. Eman estaba trabajando con el radiotelescopio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio. Este radiotelescopio no era cualquier antena. Estaba diseñado para detectar señales de radio del espacio exterior y buscar posibles transmisiones de vida extraterrestre. Esa noche parecía ser como cualquier otra, hasta que, mientras revisaba los datos, Jerry vio algo extraño. Una señal de radio tan intensa y clara que destacó inmediatamente entre el ruido normal del espacio. ¿Qué hizo? Agarró un bolígrafo rojo y escribió al lado de la señal la palabra WOW. Así nació su nombre, la señal WOW. ¿Qué tenía de especial esta señal? Para entender por qué esta señal fue tan impactante, déjame explicarte un poco. El espacio emite muchas señales de radio naturales, estrellas, planetas e incluso fenómenos como los púlsares. Sin embargo, esta señal tenía tres características que hicieron que los científicos se rascaran la cabeza. Uno, era extremadamente intensa. Para que te hagas una idea, la señal era 30 veces más potente de lo que normalmente captaban los radiotelescopios. 2. Duró 72 segundos. Y luego, desapareció. Nunca más se volvió a detectar algo igual. 3. Provenía de una zona muy específica del cielo, cerca de la constelación de Sagitario. Y lo curioso es que no hay ninguna estrella o planeta cercano que pudiera explicar de forma obvia el origen de la señal. ¿Un saludo extraterrestre? Ahora, imagínate ser Jerry Eman en ese momento. Tienes en tus manos una señal que parece provenir de las profundidades del espacio, una señal que parece diseñada y no natural. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Podría ser esta la primera señal de radio enviada por una civilización extraterrestre? Carl Sagan, uno de los mayores defensores de la búsqueda de vida en otros planetas, siempre dijo, si el universo es tan grande, es improbable que estemos solos. Y esta señal parecía encajar perfectamente con esa idea. Pero, no tan rápido. Por supuesto, no faltaron los escépticos. Algunos científicos argumentaron que la señal pudo haber sido causada por algo más mundano. Aquí te dejo algunas de las teorías. Satélites artificiales. Podría haber sido una señal reflejada por un satélite terrestre. Interferencia de radio en la Tierra. Algunas transmisiones humanas pueden rebotar en la atmósfera y parecer que vienen del espacio. Fenómenos cósmicos desconocidos. Quizás fue una emisión natural de alguna estrella o agujero negro que aún no entendemos bien. El problema con estas teorías es que ninguna ha logrado explicar completamente por qué la señal fue tan intensa y por qué desapareció tan rápido. Desde 1977, se han realizado cientos de búsquedas en esa misma región del cielo. Los radiotelescopios más modernos han intentado captar algo similar, pero hasta hoy, nada. Ni una señal, ni un indicio, ni un hola cósmico. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Tal vez la señal fue un evento único y nunca se repetirá. Tal vez provino de una civilización lejana que ya no existe. O tal vez simplemente no estamos buscando la frecuencia correcta. ¿Y si fue un mensaje cifrado?
Algunos expertos han propuesto que la señal podría ser parte de un mensaje codificado. Imagina que fuera un saludo, pero en un idioma que aún no entendemos. Otros han sugerido que los extraterrestres podrían enviar señales intermitentes para evitar ser detectados fácilmente. Tal vez nosotros solo fuimos afortunados esa noche de agosto del 1977. Entonces, ¿qué fue la señal wow? Al día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Ni se ha confirmado que sea de origen extraterrestre, ni se ha demostrado que tenga una explicación natural. Es como si el universo nos hubiera susurrado algo al oído y luego se hubiera quedado en silencio. Y aquí es donde te pregunto, ¿crees que fue un mensaje real de otra civilización o solo una casualidad cósmica? Lo cierto es que, mientras seguimos explorando el espacio y avanzando tecnológicamente, la señal wow nos recuerda que hay mucho por descubrir, y quién sabe, quizás el próximo wow esté más cerca de lo que pensamos. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte si te encanta explorar lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio cósmico. El Templo Kailasa, obra humana o alienígena. En lo profundo de la India, escondido entre acantilados de basalto, se encuentra un templo que deja sin palabras a todo aquel que lo visita. Se llama el Templo Kailasa y es una obra maestra de la ingeniería antigua, o, según algunos, un misterio imposible de explicar. Hoy te contaré la historia de cómo este templo fue tallado en una sola roca gigantesca, eliminando más de 200.000 toneladas de piedra. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo lograron hacer esto hace más de 1200 años sin tecnología moderna? Algunos dicen que ni siquiera los humanos de esa época eran capaces de hacerlo. ¿Qué es el Templo Kailasa? Para entender este misterio, déjame llevarte al estado de Maharashtra, en la India, donde se encuentra la ciudad de Ellora. Ahí es donde están las famosas cuevas de Ellora, un complejo de 34 templos y monasterios tallados directamente en la roca. Pero entre todas esas maravillas, hay uno que destaca, el Templo Kailasa, dedicado al dios hindú Shiva. Lo que lo hace especial no es solo su tamaño, sino cómo fue construido. En lugar de ser construido de abajo hacia arriba como un templo normal, fue tallado de arriba hacia abajo, directamente en una montaña de basalto sólido. Todo el templo, desde sus columnas hasta sus esculturas más intrincadas, fue esculpido a mano. Imagina esto, no trajeron bloques de piedra ni usaron andamios para levantarlo. Simplemente eliminaron toneladas y toneladas de roca para esculpir el templo directamente en la montaña. Y aquí viene el primer gran dato. Calculan que removieron 200.000 toneladas de roca. Herramientas primitivas o algo más. Ahora, hablemos del aspecto más desconcertante. ¿Cómo lograron hacer esto en el siglo VIII? En esa época, los trabajadores probablemente usaban herramientas rudimentarias, martillos, cinceles y algunas herramientas de metal básico. Pero aquí es donde la lógica empieza a fallar. 200.000 toneladas de roca no se eliminan fácilmente. Los arquitectos actuales calculan que, para hacerlo a mano, habría necesitado entre 100 y 200 años de trabajo continuo. Sin embargo, los registros históricos indican que el templo fue construido en menos de 20 años. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cómo pudieron tallar algo tan preciso, tan rápido y con tanta perfección sin maquinaria moderna? Las teorías humanas. Los historiadores más convencionales creen que fue posible gracias a una combinación de planificación avanzada, mano de obra masiva y dedicación religiosa. Se dice que miles de artesanos, escultores y trabajadores fueron movilizados para trabajar en este proyecto día y noche. Los líderes religiosos de la época creían que el templo era una ofrenda directa a los dioses, lo que podría explicar su obsesiva perfección. Además, argumentan que el tallado de arriba hacia abajo permitía a los trabajadores evitar errores graves y corregir sobre la marcha. Pero incluso con esta explicación, muchos arquitectos modernos no están convencidos. Dicen que, incluso con miles de personas, la precisión de los detalles es simplemente demasiado perfecta. ¿Y si no fueron los humanos? Aquí es donde entran las teorías más controvertidas. Hay quienes creen que la tecnología de la época no era suficiente para construir algo así, lo que abre la puerta a ideas mucho más interesantes. Teoría extraterrestre. Algunos proponen que civilizaciones avanzadas, tal vez incluso alienígenas,
ayudaron en la construcción del templo. Argumentan que los patrones geométricos, los diseños simétricos y la precisión de las esculturas son demasiado avanzados para la época. Dato curioso, esta teoría se basa en la idea de que los antiguos textos hindúes mencionan vimanas o naves voladoras divinas. ¿Y si estas historias no eran solo mitología, sino descripciones de tecnología real que ayudó en la construcción? Teoría de una civilización perdida. Otra teoría sugiere que hubo una civilización anterior a la nuestra con conocimientos tecnológicos avanzados, similar a la leyenda de la Atlántida. Esta civilización podría haber transmitido su conocimiento antes de desaparecer. El nivel de detalle es asombroso. Más allá de cómo se construyó, lo impresionante es el nivel de detalle dentro del templo. Elefantes gigantes esculpidos en la roca, esculturas intrincadas de deidades hindúes, columnas perfectamente alineadas y techos decorados con figuras celestiales. Y todo esto, tallado en una sola roca maciza. No hay costuras, no hay partes añadidas, es como si el templo hubiera nacido de la roca. ¿Qué dicen los expertos? A pesar de las teorías alternativas, la mayoría de los arqueólogos creen que el templo es el resultado de una increíble combinación de habilidad humana y fe religiosa. Sin embargo, nadie ha podido explicar exactamente cómo se lograron algunos de los detalles técnicos. Por ejemplo, ¿cómo lograron mantener la simetría perfecta sin errores? ¿Cómo eliminaron tanta roca sin colapsar la estructura? ¿Cómo pudieron terminarlo en tan poco tiempo? Incluso hoy, ingenieros y arquitectos modernos lo consideran un misterio. El legado del Templo Kailasa. Hoy en día, el Templo Kailasa es una de las grandes maravillas de la arquitectura antigua y un destino turístico impresionante. Pero más allá de su belleza, sigue siendo un recordatorio de que el pasado guarda secretos que quizás nunca lleguemos a entender del todo. ¿Y tú qué crees? ¿Fue simplemente el resultado de la dedicación humana y la fe religiosa? ¿O hubo algo más? Tal vez una tecnología perdida o incluso ayuda extraterrestre. Las esferas de Klerksdorp. En Sudáfrica, en una mina ubicada en la región de Klerksdorp, los mineros hicieron un descubrimiento que desafía nuestra comprensión del pasado. Encontraron unas esferas metálicas con patrones tan precisos y extraños que hasta hoy siguen generando debate entre científicos, arqueólogos y entusiastas del misterio. ¿Por qué? Porque estas esferas, según los estudios geológicos, tienen más de 2.800 millones de años. Y eso plantea una pregunta inquietante: ¿quién o qué las creó? Hoy vamos a explorar este misterio que algunos atribuyen a civilizaciones prehumanas y otros incluso a tecnología extraterrestre. ¿Qué son las esferas de Klerksdorp? Estas esferas, también conocidas como esferas de Otosdal por el lugar cercano donde fueron halladas, son objetos pequeños, de entre 2 y 10 centímetros de diámetro. Lo curioso es que no todas son iguales. Algunas son lisas, pero otras tienen patrones tallados en la superficie, como líneas paralelas o surcos perfectamente rectos que rodean el objeto. Y aquí es donde comienza el misterio. Según la geología convencional, estas esferas se formaron naturalmente en una capa de roca sedimentaria conocida como pirofilita. El problema es que la pirofilita de esa zona data de hace más de 2.800 millones de años, mucho antes de que cualquier forma de vida compleja existiera en la Tierra. Así que, ¿cómo es posible que estos objetos tengan un diseño tan elaborado? Lo que más llama la atención de estas esferas son las líneas paralelas que recorren su superficie. Algunas de ellas tienen 3 surcos equidistantes que forman anillos alrededor del objeto, como si hubieran sido grabados intencionalmente por una mano humana o algo más. Los geólogos han analizado estas esferas y han señalado que la precisión de los surcos es casi perfecta, tanto que es difícil creer que sean el resultado de procesos naturales. Algunas personas han comparado estos patrones con diseños de alta precisión que normalmente requerirían herramientas avanzadas. Pero aquí viene el detalle que desconcierta a muchos. Hace 2.800 millones de años, no debería haber existido nada capaz de tallar objetos de esta manera. La civilización humana, tal como la conocemos, ni siquiera estaba cerca de aparecer. Por supuesto, un descubrimiento tan extraño ha generado todo tipo de teorías. Te voy a contar algunas de las más populares. 1. Formaciones naturales.
La explicación más aceptada por la comunidad científica es que las esferas son simplemente el resultado de un proceso geológico natural. Según esta teoría, los minerales presentes en la roca habrían formado esferas con el tiempo, y los surcos serían el resultado de fenómenos como la erosión o la cristalización. Sin embargo, esta explicación no convence a todos, especialmente cuando se observa la precisión geométrica de algunas de las esferas. 2 civilizaciones prehumanas. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Algunos creen que las esferas podrían ser evidencia de una civilización avanzada que existió antes de la humanidad moderna. Esta teoría sugiere que hace millones de años, hubo una sociedad tecnológica que desapareció sin dejar más rastro que estas misteriosas esferas. El problema con esta idea es que no hay evidencia adicional que respalde la existencia de esta supuesta civilización. Pero para muchos, el simple hecho de que las esferas existan ya es motivo suficiente para cuestionar lo que sabemos sobre nuestro pasado. 3. Tecnología extraterrestre. No podía faltar esta teoría. Algunos entusiastas del misterio creen que las esferas de Klerksdorp son artefactos dejados por visitantes extraterrestres que estuvieron en la Tierra hace millones de años. Según esta idea, los surcos y patrones en las esferas podrían ser parte de algún tipo de tecnología antigua, como dispositivos de navegación o herramientas científicas. Aunque suena como ciencia ficción, esta teoría ha ganado seguidores, especialmente porque los científicos no han podido explicar del todo cómo se formaron los surcos. El análisis científico y las dudas persistentes. Los investigadores que han analizado las esferas aseguran que están hechas de un material llamado hematita o goetita, minerales comunes que se encuentran en la naturaleza. También señalan que la pirofilita donde se hallaron es relativamente blanda, lo que podría haber facilitado la formación de las esferas de manera natural. Sin embargo, hay un detalle que ha generado controversia. Algunas de las esferas parecen tener un equilibrio casi perfecto. Es decir, si las colocas en una superficie plana, pueden girar con una precisión que muchos consideran anormal para algo supuestamente natural. Este dato ha sido interpretado por algunos como prueba de que fueron diseñadas con un propósito específico. Pero, ¿cuál sería ese propósito? ¿Un mensaje del pasado? Una de las teorías más intrigantes sugiere que las esferas podrían ser una especie de mensaje dejado por una civilización antigua o por visitantes del espacio. La idea es que los patrones grabados en su superficie podrían contener información codificada que aún no hemos descifrado. Por ahora, esta es solo una hipótesis, pero ha inspirado a investigadores y cazadores de misterios de todo el mundo a seguir estudiando estos objetos. El misterio continúa. Hasta hoy, no hay una explicación definitiva para el origen de las esferas de Klerksdorp. Los científicos continúan defendiendo la teoría de que son formaciones naturales, pero los detalles precisos de su diseño siguen dejando margen para la duda. El misterio del manuscrito Voynich. ¿Un mensaje que no podemos descifrar? Hoy te voy a llevar al corazón de uno de los mayores misterios de la historia, un libro tan extraño que ni los mejores criptógrafos del mundo han podido descifrar. ¿De qué estoy hablando? Del famoso manuscrito Voynich, un libro que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero es real. Y lo más inquietante es que nadie sabe qué significa. ¿Podría ser un idioma perdido? ¿Un código secreto? ¿O, como algunos dicen, un mensaje de otra civilización? Quédate, porque te prometo que esta historia te va a volar la cabeza. ¿Qué es el manuscrito Voynich? El manuscrito Voynich fue descubierto en 1912 por un comerciante de libros raros llamado Wilfrid Voynich. Estaba escondido en la biblioteca de un antiguo monasterio italiano, y desde el primer momento que lo abrió, supo que no tenía en sus manos un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque todo en él era raro. El libro tiene unas 240 páginas y está escrito en un idioma desconocido. Sus páginas están llenas de dibujos de plantas extrañas que no existen en la naturaleza, mapas astronómicos incomprensibles y figuras humanas en posiciones extrañas. Parece algo sacado de un sueño psicodélico medieval. Y lo curioso es que, aunque lo han analizado durante más de 100 años, nadie sabe de qué trata. Esto es lo más impactante. Los mejores lingüistas, criptógrafos e historiadores han intentado decodificarlo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo de criptógrafos de los aliados,
los mismos que rompieron el código Enigma de los nazis, trataron de descifrarlo y fallaron. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial han intentado encontrar patrones en el texto, pero hasta ahora, nada. ¿Por qué? Aquí hay algunas razones. 1. No parece estar escrito en ningún idioma conocido. No hay ninguna relación directa con lenguajes antiguos como el latín, griego o hebreo. 2. No es un simple código cifrado. En los códigos clásicos suele haber patrones repetidos, pero el manuscrito Voynich es muy irregular. Algunas palabras no vuelven a aparecer, y no hay una lógica clara. 3. El nivel de detalle es increíblemente alto. Esto ha llevado a muchos a descartar la idea de que sea un fraude. Si alguien hubiera inventado este libro, habría necesitado años de dedicación obsesiva para crear algo tan consistente. Y ahora vamos con lo que probablemente estés esperando, las teorías. Teoría 1. Un tratado de alquimia medieval. Algunos expertos creen que el manuscrito Voynich podría ser un libro de alquimia, lleno de fórmulas secretas para crear elixires o piedras filosofales. Esta teoría se basa en los extraños diagramas botánicos y los dibujos de recipientes similares a los que usaban los alquimistas en la Edad Media. Pero hay un problema, no hay evidencia directa de que este libro esté relacionado con alquimia. Todo sigue siendo especulación. Teoría 2. Un idioma inventado. Otra teoría popular es que el autor del manuscrito creó un idioma desde cero. Algo así como lo que hizo Tolkien con los elfos en El Señor de los Anillos. Según esta teoría, el manuscrito podría ser el diario personal de alguien o una obra literaria escrita en un idioma privado. Esto no suena tan loco, ¿verdad? Pero hay un detalle, el libro es demasiado complejo para ser simplemente un capricho de alguien. Teoría 3. Civilización perdida o mensaje extraterrestre. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunos creen que el manuscrito Voynich es un mensaje dejado por una civilización avanzada perdida o incluso por visitantes extraterrestres. Los dibujos de plantas inexistentes y mapas astronómicos que no corresponden al cielo que conocemos han llevado a algunos a pensar que podría ser una especie de enciclopedia de otro mundo. Esta teoría, aunque suena a ciencia ficción, tiene su atractivo. Porque, si nadie en la Tierra ha podido descifrarlo, ¿y si no es un lenguaje humano? Aquí viene lo más loco. Aunque el manuscrito Voynich todavía es un misterio, los investigadores no se rinden. Científicos de todo el mundo siguen estudiándolo porque, si logran descifrarlo, podría cambiar nuestra comprensión de la historia, de los antiguos conocimientos y, quién sabe, tal vez del universo mismo. ¿Y si todo esto es un engaño? Algunos críticos argumentan que podría ser un fraude elaborado. Tal vez un noble medieval lo creó para impresionar a sus amigos o engañar a alguien con poder. Pero si ese fuera el caso, vaya genio que fue. Porque ningún otro fraude ha resistido más de 100 años de investigación. Entonces, ¿fraude o tesoro perdido? Por ahora, nadie lo sabe. Pero te dejo con esta pregunta. Si alguien hubiera querido crear un fraude, ¿por qué lo habría hecho tan complicado que nadie pudiera entenderlo? El manuscrito Voynich es, en esencia, un rompecabezas que nos recuerda que aún hay secretos del pasado esperando ser descubiertos. ¿Y tú qué crees? ¿Es un mensaje codificado, una obra de arte incomprendida o tal vez un legado de otra civilización? Déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, es porque de verdad te apasionan los misterios como este. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros del mundo.